Bienvenidos hermanas, hermanos, a esta nueva lección que la vamos a llamar los beneficios de hablar en lenguas. Yo creo que ya has recibido al Espíritu Santo en tu vida. Creo que has sido bendecido, bendecida, que tu vida no es igual, que tu vida empezó a operar un cambio. Y te estarás preguntando, ¿cuál es ese cambio? O uno de los cambios que se deben de notar o se pueden notar en tu vida. Una de esas manifestaciones del Espíritu Santo, de haber recibido al Paráclito Divino en tu vida, es el hablar en otras lenguas. Así está escrito en el libro de los Hechos, que cuando estaban todos juntos, los discípulos, descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones grandes en ese momento fue que hablaban en otras lenguas. Cada quien los escuchaba, los oía hablar en su propia lengua. Unos hablaban también en lenguas angelicales, lenguas que nunca se habían escuchado en esta tierra. Y yo quisiera invitarte hoy que esa manifestación de hablar en lenguas, porque tiene gran significado para nuestra vida espiritual y tiene gran bendición el hablar en lenguas, orar en lenguas, alabar en lenguas, es decir, cantar en otras lenguas también, hermano. Yo quisiera, antes de seguir con el tema, contarles que he aprendido, cuando he tenido que ministrar a personas con algún problema especial, sea de enfermedad, sea de liberación, cuando lo hago en el idioma en el que me estoy haciendo entender, el español, he visto que no pasa mayor cosa. Pero cuando empiezo a orar en lenguas, empieza a suceder algo grande. La persona, como una manifestación, recibe el descanso en el Espíritu, que en otro momento les podré hablar de eso. O si ya ustedes han tenido alguna experiencia, pues ya saben de qué estoy hablando. O cuando a veces se dan liberaciones y sanidades también. Porque cuando usted habla en lenguas, usted está hablando en su espíritu. Y ciertamente a veces usted no sabe qué es lo que está diciendo, pero nuestro Padre Celestial lo está entendiendo. ¿Y sabe quién le está diciendo qué es lo que tiene que decir en ese momento? Es el Espíritu Santo, al cual usted ya conoce, porque yo lo creo profundamente. El Espíritu Santo empieza a hablar a través de su boca, a través de su lengua, las palabras apropiadas para aquella persona, las palabras apropiadas para ese momento. Y ese hablar en lenguas va directo, como un rayo, como una flecha, a la presencia de nuestro Dios. Mi querido hermano, ¿qué beneficio se obtiene al orar en el Espíritu? Déjenme decirle lo que dice San Judas en el capítulo 20. Dice, pero vosotros, en el versículo 20, sí. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la diferencia?
que es orar en el Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ambicionar los dones, debemos de desear el hablar en lenguas. Es un lenguaje misterioso, es una forma de hablarle a Dios misteriosa para los hombres, pero muy clara, muy precisa para Dios. Y Dios quiere, mis queridos hermanos, que nosotros usemos este lenguaje. Yo diría que es una arma como la oración, que nosotros practicamos el orar en lenguas todavía. Dice también que ¿cuáles son algunos de los resultados de haber sido llenos del Espíritu Santo? Es que empieza a ver en su vida un gozo. Usted empieza a ver las cosas de diferentes maneras, hermanos. Yo les puedo decir hoy, en este preciso instante, de que en nuestra vida siempre hay problemas, hay situaciones difíciles. Pero cuando nosotros aprendemos a poner en práctica y a vivir estos dones que el Espíritu Santo nos quiere regalar. Cuando tú estás orando en una lengua desconocida, tu espíritu está hablando a quién o a qué. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, nos dice San Pablo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escúcheme bien, misterios. Y eso lo pone en ventaja a uno diciéndolo de alguna manera. Porque el enemigo que a veces anda metiendo su cuchara no entiende y no sabe. Usted está hablando directamente al Padre, al Dios Todopoderoso, y Él le está escuchando. Y como usted está hablando en misterios, Él que sí sabe, empieza a obrar y a hacer cosas lindas, grandes, preciosas. En 1 Corintios, capítulo 14, verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. De nuevo, hermanos. Y dice San Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, cuando nosotros estamos orando en lenguas, es nuestro espíritu que está hablando al Espíritu de Dios. Estamos conectados de una manera especial, donde solo Dios nos entiende, y eso es lo más importante, que Él nos entienda y que Él nos está escuchando. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que cierres tus ojos y que oremos juntos, hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, porque yo sé que para ti no hay distancia, yo te pido hoy, en este momento, mi Dios y mi Rey, para tu gloria y para tu honra, que tú vengas tocando la vida de estos hermanos, especialmente su lengua, su boca, para que hoy se abra y empiecen a alabar y a bendecirte y a glorificarte en otras lenguas, que empiecen a experimentar esa presencia tuya
ese regalo precioso de poder hablarte a ti en misterios, en una lengua que solo tú, Dios omnipotente y todopoderoso, entiendes, y que a través de este regalo que están recibiendo, ellos puedan glorificarte y exaltarte cada día más y más, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Que Dios te siga bendiciendo, hermano.